Muy buenas tardes. El Señor sea bendiciendo a todos y a cada uno de los amigos, de los hermanos que están a través de este canal siguiendo estas enseñanzas, hablando de Dios con María Eugenia Toro. Y quisiera en esta tarde traer un tema muy profundo, muy especial. Un tema que trata acerca de lo que es la brujería y la hechicería, que es un tema muy extenso, muy profundo, un tema espiritual en el que muchas personas son escépticas a ello, pero que de una o de alguna manera la practican o sencillamente de una o de otra manera sufren las consecuencias de lo que es ser trabajado, ser atormentado o ser llevado por medio de este flagelo que está llevando a la humanidad cada día más y más a lo que es a consultar las fuerzas ocultas, las fuerzas de las tinieblas. Sabemos que todo esto son brazos de potestades y principados que vienen del mundo espiritual, pero de lo que es Satanás, lo que son los demonios, lo que son las jerarquías diabólicas y satánicas, pero que el mundo de una o de otra manera, queriendo conocer el futuro, se va enfrascando y se va metiendo en una manera que ni cuenta se dan. Vamos entonces a estar mirando un versículo en la palabra del Señor, y yo quiero pedirle que me acompañe a leer la palabra del Señor por medio de las escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 18, el versículo del 9 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y para edificación de cada una de nuestras vidas. Dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija, a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Mirando entonces lo que habla la lectura de la palabra del Señor, vemos por medio de la Biblia que es una prohibición el consultar, el practicar este tipo de costumbres que hacían los paganos, que hacía la gente que no tenía temor de Dios. Y conocemos que el enemigo es un imitador y él siempre ha querido imitar a Dios, viéndolo en el punto espiritual, lo que es lo de Dios. Dios tiene revelaciones, dones, talentos, sanidades y milagros. Entonces el enemigo ha querido usar esta táctica para imitar a Dios, para que la gente quiera conocer un futuro, quiera hacer las cosas a su manera sin necesidad de consultar a Dios. Vamos a estar mirando entonces que eso es un tema muy extenso. Por eso en esta tarde solamente les voy a tocar lo que es el tema de la brujería. Ya en otro video les estaré dando otros temas como es el agorero. Tengo aquí una lista un poco larga. Tenemos lo que es el espiritismo, el ocultismo, la necromancia, la brujería, la magia. Y en sí son muchas las ramificaciones que sale de allí, pero vamos entonces a estar mirando en este canal lo que es brujería o hechicería. Entonces miramos que hay una diferencia entre la hechicería y la brujería. Les voy a estar dando lectura, una notica que tengo acá dice que entre hechicería y brujería
se basa una distinta relación que mantiene una de otra, con el nombre de oculto y maligno. Con el poder demoníaco, la hechicera es tan antigua que en realidad en todas las culturas pueden encontrarse prácticas de magia y hechicería o cosas maléficas, los males que le hacen a las personas. Dice la hechicería o maléfica realizada con intención de causar daño a otros por medio de técnicas propias e invocaciones de poderes místicos y poderes misteriosos o demoníacos. Así la hechicería invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar conjuros, mientras que la brujería se hace un pacto con Satanás, se renuncia a la fe cristiana, a la fe en Dios y se rinde un culto al diablo. La fuente del poder oculto es ahora una fuerza de la palabra, ni la invocación al diablo ni la ceremonia mágica, sino que aquella proviene de la adoración personal y voluntaria al demonio por parte de la bruja, hereje o apóstata. Entonces miramos que el uno, lo que es la hechicería, es un poder que mantiene una relación oculta con los poderes demoníacos. Sin embargo, lo que ya es la brujería en sí, la bruja, entonces ella hace un pacto con Satanás, renunciando a la fe, renunciando a Cristo, y tiene una relación estrecha con ella para que le dé poder, para poder engañar a sí mismo, a la humanidad. Bien, vamos a estar mirando entonces el significado de brujería. Brujería significa hechicería o hechizo. Entonces es lo mismo de decir brujería, hechicería y hechizo. Amén. Entonces miramos en la lectura de la palabra cómo Dios prohíbe a cada uno de nosotros, a los seres humanos, a la creación que Él hizo. Él prohíbe que se practiquen estas abominaciones. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero. Entonces dice, porque Dios es perfecto y Dios no permite que se haga estas cosas. En la historia, en la Biblia, podemos mirar que cuando una persona era encontrada practicando brujería, practicando hechicería, esta persona era apedreada, esta persona era muerta. Bien, mirando en el libro de Levíticos capítulo 20, el versículo 27, la palabra del Señor dice: y el hombre o la mujer que evocaren espíritus de muertos o se entregaren a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces podemos notar cómo Dios explícitamente da la orden de que el hombre o la mujer que practica lo que son estas abominaciones irremediablemente debe morir. Hay otro aspecto que es el aspecto personal, en la vivencia, que nosotros hemos tenido, la manera como espiritualmente se enfrentan estas dos fuerzas espirituales, y son las siguientes. Nosotros como cristianos sabemos que Dios siempre, siempre, siempre va a tener la victoria y va a tener más poder que el diablo, que cualquier fuerza del enemigo. En mi caso personal quería darlo así como un poco de testimonio, y es que antes de convertirme al Señor, le estoy hablando de más o menos 14 años atrás, así como cualquier persona, era muy dada a consultar lo que era el tarot, lo que era la práctica del tabaco, lo que era lo que ellos le dicen que hace a uno: hacer los baños, ir a un lugar, ir al otro y hacer oraciones contrarias. De hecho, recordaban estos días, cuando uno ora a Dios por un propósito,
uno ora y clama la misericordia de Dios, y Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, pues Dios nos oye, porque dice la Biblia que Dios oye al justo. Pero en el caso recordé una oración que yo hacía supuestamente para tratar de retener a una persona, y fue una oración que trae una vela. Decía, en lo que recuerdo: espíritu del desespero, desespéralo; espíritu de la tortura, tortúralo; espíritu de ansiedad, que tenga ansiedad, que no tenga paz hasta que me llame, hasta que me busque, hasta que esté conmigo. Entonces mire que de alguna o de otra manera nos volvemos participantes de lo que es la brujería, la hechicería, de consultar a estas personas. También recuerdo en cierta ocasión que estaba desesperada por conocer mi futuro, estaba sin trabajo, estaba en situaciones muy difíciles, y fui y consulté a un brujo en el centro de Medellín, y esta persona empezó a echarme las cartas, y él me echó 3 manojos. Yo creo que usted tiene la experiencia de eso, echan como 3 manojos en cartas, y él me leyó lo que fue toda el primer manojo. Me habló del pasado, me habló del futuro, me habló de acontecimientos que realmente estaban aconteciendo en mi vida. Y recuerdo muy claro, y fue donde yo empecé a pensar que había una persona con más poder que el diablo. Y fue cuando iba en la primera carta del segundo manojo, donde este hombre saca una carta y se queda mirándome y me dijo: no puedo decirle más. Yo le dije: yo le pagué para que usted me leyera toda la carta, y él me decía que no podía hacerlo, que porque esa carta lo neutralizaba. Me decía que que yo tenía una ayuda espiritual, y me mostró la carta así, y me dijo: esta carta me neutraliza totalmente, no puedo ver más ni su futuro ni su vida, porque usted tiene una ayuda espiritual. Para ese entonces mi madre oraba y clamaba por mí. Entonces de momento no lo entendí, pero luego de pasar los años y andar en los caminos del Señor, comprendí que definitivamente, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, desautorizamos lo que es la obra de las tinieblas, la obra del brujo, la obra del hechicero, y definitivamente el diablo no puede ver más de nosotros, porque con Cristo es una nueva vida, y el enemigo nada puede hacer cuando nosotros tomamos esa decisión. Y en circunstancias como estas hemos tenido experiencias de ver trabajos de hechicería, ver cómo las brujas dañan un hogar, nos llaman en oración, y en alguna manera Dios nos muestra: rompe esas cadenas, esos yugos y esas ligaduras. También quería compartirles en sí la experiencia con un matrimonio que estaban en problemas, peleas, ya era para separarse, y pidieron oración a la iglesia. Cuando nosotros fuimos a hacer oración en ese hogar, entonces unos perros que habían ahí salieron corriendo por un cafetal y empezaron a escarbar, y encontraron atrás de la casa una bolsa con una cantidad de brujerías, de hechicerías, con muchas cosas de él y de ella amarradas con un lazo negro. Entonces vemos que desafortunadamente el mundo usa estas prácticas para dañar hogares, dice, para hacer amarres, y es muy común. Usted de hecho mete a internet, si usted abre alguna página de internet, lo primero que usted encuentra son amarres, ligaduras y una cantidad de prácticas abominables que están haciendo que la gente se aparte de Dios haciendo estas prácticas. Pero desafortunadamente la gente no ha comprendido, y la gente no sabe cómo zafarse. En 14 años de recorrido que tengo en el Evangelio, hemos tenido experiencias sobrenaturales de cómo los brujos y los hechiceros toman a una persona por medio de hechizos, de encantamientos, prácticamente la destruyen, la matan, le quitan el hogar, porque esa persona no cae en cuenta que hay que acercarse a Dios, que en el momento que buscan a Dios, entonces Dios lo que hace es romper esas cadenas, esas ataduras y esas ligaduras que el enemigo ha puesto en su vida por no saber cómo se maneja. Entonces el consejo que te doy en esta tarde es:
lee la Biblia, lee, busca la palabra de Dios, entrégale tu vida a Cristo, conviértete a Él y salvo serás. ¿Serás salvo de qué? De todas estas abominaciones, para que Dios no te dé la espalda, para que Dios no cuente como pecado en tu vida lo que es el pecado de la adivinación. En otros tiempos vimos que los brujos, que los hechiceros, ellos eran quemados en hogueras, que los libros de brujería y de hechicería eran quemados en hogueras, porque esto trae maldición, ruina y miseria para un hogar, para una persona. En cuanto a la economía, en cuanto a la sexualidad, hay amarres que se usan, pero eso lo vamos a estar mirando en otro programa de las clases de magia, lo que la gente llama magia blanca, magia negra, magia verde, magia gris, magia rosada, magia roja. Todo es absolutamente, viene de la misma parte. Lo que pasa es que le cambian los nombres o los significados simplemente para que no se vea tan perverso. Yo le invito para que usted se aleje de esas prácticas, para que usted mire qué hay en su casa que está quizás encantado o que quizás haya sido consagrado por un brujo, por la hechicería y por la brujería, y usted esté recibiendo maldición a causa de eso. Que el Señor le continúe bendiciendo y hasta el próximo video. Dios les bendiga. Entonces la persona era inmediatamente sacada, se apedreaba. Vamos a estar mirando un término que tengo yo acá que es acerca de esta brujería. Dice el aquelarre. El aquelarre es en la forma genérica de dominar grupos o reuniones de brujas o hechiceros, cuando ellos en el caso tienen reuniones para irse contra una nación, contra un propósito en especial, entonces ellos forman lo que es un aquelarre. En el caso de los cristianos, cuando nosotros tenemos un propósito, nosotros tenemos un evento que se llama convenciones, donde nos reunimos todos los cristianos con un propósito de hacer una cantidad de cosas espirituales a bien de una ciudad, a favor de un pueblo. Pero entonces en el caso de ellos es el aquelarre, que es la forma donde ellos genéricamente así se denomina, para agruparse, para reunirse, para hacer invocaciones y adoraciones a Lucifer, a Satanás, para destruir lo que en el caso de la vida de los cristianos, de la vida espiritual. Entonces ellos usan estas reuniones con este nombre, que es directamente la adoración y la invocación a Lucifer, a Satanás. Que esto significa también emplear fantasías, emplear ceremonias mágicas y encantamientos para dañar o sacar a una persona del evangelio, para dañar un hogar o para traer a una persona con ventaja, pues como podríamos decirlo. Ustedes lo usan con fines maléficos. En la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos cientos y miles y miles y miles de versículos bíblicos donde el Señor castiga de una manera muy severa lo que es la práctica de la brujería, de la hechicería, del satanismo, de todas estas situaciones. Miremos algunos versículos donde el Señor enfatiza que estas personas que practicaban esta brujería o estas prácticas paganas deberían de morir. Y lo